Hola, buenos días. Damos gracias a Dios por otro domingo más de celebrar a nuestro Salvador, de adorarlo a Él, a nuestro maravilloso Creador. Y de verdad que bienvenido a cada uno de ustedes, los que está conectado a nuestra señal online. Sean súper bienvenidos y que pueda ser una buena mañana de disfrutar, de cantar juntos en comunidad, porque eso es lo que nos convoca hoy. Aparta este tiempo, saca todas las distracciones que puedas tener y puedas estar concentrados en juntos adorar a nuestro Dios. Quiero invitarte a que la palabra de Dios nos guíe a esta reunión dominical, a que sea Dios por medio de su palabra quien nos invita a adorarle a Él. Quiero leerte 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 22, que dice: «Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios». Y a este Dios es al que adoramos. A este Dios es aquel que nosotros hoy día hemos apartado este tiempo para celebrarle. Quiero invitarte a que juntos cantemos y celebremos a Jesucristo, a nuestro Dios creador, a nuestro Dios maravilloso. Te invito a adorar y a cantar juntos como una comunidad, como iglesia de Jesucristo. Te invito a adorar. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Los invito ahora. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo,
donde podemos disfrutar en familia, donde podemos cuidarnos, Señor, de esta pandemia en nuestros hogares. Gracias, Dios, porque tú has puesto todos estos medios para nosotros poder escuchar de tu palabra, donde podemos adorar y alabarte juntos, cada uno en sus hogares, Señor, pero juntos, Señor. En este tiempo donde ha sido muy difícil poder manejar situaciones, donde ha sido difícil controlar nuestras emociones, pero donde también nos hemos dado cuenta qué es lo más importante, Señor, para nuestra vida, qué es lo que realmente importa, Señor, y dónde nosotros debemos depositar nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, y solamente está en ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú has derramado tu amor sobre nuestra vida, Dios. En este momento queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Nos hemos equivocado, hemos hecho las cosas mal y queremos, Señor, entregar nuestro corazón completo, Señor, en tus manos para que tú puedas hacer, Señor, de nosotros personas nuevas, donde puedas transformar completamente nuestro corazón, quitar de nuestra vida esos ídolos que lo único que nos hace es alejarnos de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por la vida, Señor, de las personas acá en Curauma. Gracias, Dios, porque tú tienes algo preparado para ellos, Señor, que es tan importante como tu evangelio. Gracias, Dios, por todo. Entregamos toda esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura del evangelio hoy está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bueno, qué bueno es poder cantar en comunidad, ¿cierto? Poder orar, arrepentirnos por nuestros pecados y poder leer su palabra, recordándonos una vez más el Evangelio, que de verdad esto es maravilloso. El Evangelio, un Dios santo, un Dios poderoso. Nosotros hemos pecado, hemos fallado de una u otra manera, y que Dios mismo dé su vida por nosotros y hace posible que nosotros nos presentemos justos delante de Dios. De verdad que es un regalo maravilloso. Y no tan solo eso, que Dios mismo nos invita a ser parte de su familia, y eso es maravilloso, adoptados como hijos de Dios. Esto es realmente maravilloso, y eso es lo que me encanta del Evangelio, me asombra del Evangelio. Así que qué buen tiempo de poder cantar juntos como iglesia. Y quiero contarte algunas de las cosas, nuestros avisos, y invitarte a quedarte en casa. Seguimos en cuarentena obligatoria, ¿cierto? Por ley no podemos salir, excepto la compra de nuestras necesidades básicas, medicamentos, ¿cierto? Y una serie de permisos que nuestras autoridades otorgan. Y es por eso que nosotros nuestra reunión dominical la seguimos haciendo de esta forma, de esta manera, y lo haremos hasta que las autoridades autoricen a hacerlo de otra manera. Y nuestras reuniones online a través de 3 plataformas: a través de nuestra página web, que es www.iglesiacurauma.cl/live, también a través de nuestra fanpage de Facebook, ¿cierto? Tú en el buscador de Facebook buscas Iglesia Curauma, le pones me gusta, y ahí tú constantemente vas a estar siguiendo lo que vamos subiendo. Y también a través de nuestro canal de YouTube. También en nuestro canal de YouTube tú puedes suscribirte, hay una opción de suscripción, ¿cierto? Y tiene una campanita como un icono que tú puedes seleccionar, y eso te llegan las notificaciones cuando subamos nuevos videos, compartimos nuevo material a través de esta plataforma que es el canal de YouTube. Esas 3 plataformas: nuestra página web, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. Así que todos los domingos a las 11:30 de la mañana vía esta plataforma. También invitarte a nuestras comunidades misionales y nuestros discipulados 1 a 1. Si tú no estás en un discipulado, es clave que tú puedas estar y permanecer en una comunidad misional, para que así nosotros podamos pedirle a alguna persona de Iglesia Curauma, un hermano mayor en Cristo o un compañero del Evangelio, si quieres llamarlo de esa manera mejor, para que te acompañen en este caminar cristiano y juntos puedan leer la Biblia, orar, abrir su corazón, acompañarse en tiempos de alegría, tiempos de dificultad. Pero te animamos que esto lo canalices por medio de tu comunidad misional. Si no estás en una comunidad misional, contáctanos a través de contacto@iglesiacurauma.cl o a través de los WhatsApp que yo voy enviando. Si quieres participarte en una comunidad misional
semanal, te podemos asignar una y de verdad que tenemos distintos días y ahí tenemos nuestras comunidades misionales que también lo están haciendo vía Google Meet y también a través de Zoom, que son las plataformas que estamos implementando para poder generar esta interacción, que son videollamadas. Lo mismo hacemos con los discipulados 1 a 1 para no salir de nuestras casas. Te queremos invitar a nuestra página web, hay un montón de recursos que puedes descargar. También está lo que creemos como iglesia, cuál es nuestra visión, nuestra filosofía ministerial, cómo creemos que debemos llevar a cabo el ministerio. Entonces te invitamos a sumarte, a entrar a nuestra página web, revisar y buscar lo que necesites. También te quiero invitar todos los martes de 19 a 20 horas vía Zoom. Estamos teniendo un estudio bíblico, estudiando la palabra del Señor. Estamos en un panorama bíblico, quedan creo 4 lecciones más, 3 creo, si no me equivoco. Y después vamos a partir con una nueva temática que vamos a estar hablando de cosmovisión, cómo se ha desarrollado el pensamiento a lo largo de la historia y cuál es la cosmovisión cristiana, cómo es el pensamiento cristiano. Así que te invitamos a sumarte todos los martes de 19 horas a 20 horas vía Zoom. También invitarte a orar. De verdad que necesitamos orar. Sé que muchos de ustedes lo hacen en su casa, muchos no lo hacen también y hemos generado esta instancia para poder vernos también porque amamos la comunidad y todos los domingos de 11 de la mañana a 11:30 de la mañana estamos orando vía Zoom por distintos motivos. Estamos procurando hacer una oración muy intencionada, que sea realmente no una oración ambigua, muy abstracta, sino que muy concreta, puntos muy específicos que domingo tras domingo estamos renovando o estamos permaneciendo en alguno de ellos y estamos agregando necesidades que van naciendo en este caminar cristiano. Te invito a orar todos los domingos de 11 de la mañana a 11:30 vía Zoom. Tú puedes estar orando con nosotros. Y si tú eres nuevo acá en estas reuniones online, si tú te estás conectando y nunca hemos tenido un contacto contigo, no te conocemos, tú tampoco nos conoces a nosotros, te invitamos a conectar con nosotros. Ahora acá en pantalla está saliendo mi número telefónico, que es más 569-7799-6371, es mi teléfono. Puedes llamarme, puedes mandarme un WhatsApp, puedes escribirnos también a contacto@iglesiacurauma.cl. Escríbenos. Si también tú has conectado a través de YouTube, escribe ahí en el chat: hey, necesito que me contactes, déjanos tus datos, te llamamos. También a través de nuestra fanpage. Si tal vez nos sigues por Instagram, mándanos un mensaje directo para conectar contigo. Entonces, todas estas plataformas están. Queremos conocerte, queremos servirte, queremos acompañarte en este caminar cristiano. Que Dios te bendiga. Estos son parte de los avisos que tenemos como Iglesia Curauma. Dios te bendiga. En su ascensión, Jesús comisionó a sus discípulos para predicar su evangelio. Esa misma misión continúa hoy, ininterrumpida y sin obstáculos, durante casi 2000 años desde entonces. El libro de los Hechos está destinado a obligar a todas las generaciones siguientes de cristianos a ser fervientes testigos de Cristo hasta que Él regrese. El libro de los Hechos no termina hasta que venga de nuevo, de la misma manera que los apóstoles lo vieron irse. Continuamos con la serie de Hechos. Otro domingo más aquí en Hechos. Ya estamos en la semana octava de esta serie de Hechos, el octavo sermón de la serie de Hechos, y se titula La naturaleza del Evangelio. Y lo que quiero hoy día hacer es que poder instalarme aquí en Hechos capítulo 15 y solo vamos a ver 35 versículos. Que no es nada si tú estuviste en los sermones anteriores con los otros sermones. Tuvimos 5 capítulos en uno, la semana pasada estuvimos en 2 capítulos, entonces hoy día no es tan ambicioso como los sermones anteriores. Y quiero hacer esto de una forma en que he estado predicando esta serie, quiero ir avanzando línea por línea e ir conversando contigo sobre lo que el texto nos va diciendo. Y una de las cosas que aprendí durante aproximadamente los últimos 12 años en el liderazgo eclesiástico es que parece haber algo dentro de nosotros que tal vez nuestra carne, nuestro orgullo o lo que sea, algo que ahí está siempre, que nos hace tomar
el Evangelio, que nos hace tomar las buenas noticias del Evangelio, y ya sea por miedo tal vez, o por deseo de control, o por autosatisfacción, y estas buenas noticias las convertimos en noticias inútiles, y no son buenas noticias en absoluta, y no transforman y dañan a las personas porque las tomamos y las entendemos como un evangelio por obras. Y toda mi vida yo he estado vinculado a la iglesia. Soy hijo de pastor, soy nieto de pastor, soy sobrino de pastor, siempre he estado vinculado, tengo hasta un perro pastor, tal vez, no, eso es broma, pero siempre he estado vinculado a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, mi familia, y he estado yo también vinculado con el liderazgo de la iglesia, y siempre ligado al contexto pentecostal, específicamente en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, una iglesia que amo, que ha sido de mucha bendición para mí. Ahí yo conocí a Cristo. He nacido el Evangelio en esa iglesia. Toda mi familia está ligada a esta iglesia, y fue justamente en este contexto que en un momento yo empecé a tener crisis en mi fe, crisis acerca de la existencia de Dios, empecé a dudar de su existencia, y todo comienza al ver esta comunidad en la cual yo estaba liderando, que tal vez era una pseudo comunidad, no era una comunidad centrada en el Evangelio, era una comunidad fragmentada, estaba dividida desde dentro, donde nadie confiaba en nadie, donde veía yo a los que estaban al lado de mi papá, que era el pastor, lo traicionaban, y todos los que predicábamos desde el púlpito usábamos el púlpito como para hacer sermones teledirigidos. El que se te cruzaba, el que te caía mal, con el que chocaste, si te tocaba predicar, aprovechabas ese sermón para pegar, en buen chileno, como se dice, para pegar palos. Y muchas veces yo usé el púlpito de esa manera, mi papá, que era el pastor, y muchos de los que predicamos lo hacíamos de esa manera. Y yo mismo, en mi propia vida, veía una doble vida, aunque yo estaba en un liderazgo. Nunca he sido alguien bueno para carretear, para nada, ¿no? Pero sí una doble vida, tal vez de envidia, de orgullo, de decir algo que yo realmente no era. Y mi crisis existencial nace de una pregunta muy básica, pero que llevó a cuestionarme la existencia de Dios, ya que siempre se enseñaba que Dios transformaba a las personas, que Dios une a las personas, pero yo no lograba ver esto en mi comunidad, yo no lograba ver eso en aquella iglesia local. Ella seguía dividida, unos a otros hablaban mal del otro, y es lo que veo en muchas iglesias. Yo no lograba ver cómo Dios transformaba, cómo Dios unía. Por más legalismo que se impusiera, menos transformación había. Entonces ahí empezó mi cuestionamiento sobre la existencia de Dios. ¿Por qué, si Dios transforma, no hay transformación en mi iglesia? Tal vez Dios no existe. Esa era mi pregunta, esa era mi duda. Como no veía transformación ni en mi vida, ni en la comunidad, ni en las personas, no veía la unidad, empecé a dudar de eso. Y este fue mi camino a cuestionarme todo lo referente a mi fe. Comencé a leer autores y filósofos ateos, Nietzsche, Voltaire, Schleiermacher, Sartre, Kant, Foucault, etc. Muchos de estos hombres, y era para solidificar mi no creencia en Dios. Por eso empecé a leer de ellos. Pero la gracia de Dios, y este Dios que es maravilloso, que siempre está salvando, cambió mi pregunta. Estoy convencido que fue el Espíritu Santo que cambió esa pregunta a otra pregunta. Y la pregunta fue la siguiente: o el Evangelio no tiene poder para transformar, o en mi iglesia, en mi comunidad, tal vez no se está predicando el Evangelio. Y es ahí donde comienza mi camino a descubrir qué es el Evangelio y cómo se ve una comunidad centrada en el Evangelio. Y esto comenzó a tener sentido para mí. Ver que por mucho tiempo, y vi muchos jóvenes de mi generación, y que hoy tal vez son de los 30 y tantos años, otros a finales de sus 20 años, 20 y tantos, cuyo testimonio fue el siguiente: sí, yo probé con Jesús, pero Jesús no funcionó para mí. Luego escuché lo que dicen y empiezo a decir yo entre mí: no lo intentaste, intentaste ser bueno, y la Biblia dice que apestas cuando tú intentas ser bueno. No deberías sorprender que no podías hacerlo, no debería haber sorprendido, porque esto no es con tu fuerza. La Biblia dice que desde el principio que apestamos cada uno de nosotros, e incluso si eres bueno en ser bueno, te convertirás en un molesto justiciero centrado en ti mismo, incluso tratando de ser bueno, esto termina mal. Y escuchaba mucho que la gente decía esto, y yo pensaba en mi cabeza esto cuando empiezo a descubrir que es el Evangelio. Y en ese momento pensé: ¿sabes qué? Vamos a ser
pasar todo nuestro tiempo y toda nuestra energía en todo lo que hacemos para tratar de orientar a la gente de Iglesia Curauma una y otra vez solo alrededor del Evangelio. Y por eso queremos ser claros siempre en qué es el Evangelio. Siempre te animamos a una centralidad en el Evangelio. Pero eso es más difícil de lo que pensamos que era. A muchos no les agrada que solo hablemos del Evangelio. Quieren que hablemos de otras temáticas y no logran percibir que hemos hablado de muchas temáticas, pero todas, siempre, y seremos fieles en esto, terminan y seguirán terminando en el Evangelio. Y es por eso que tal vez tú puedes decir, sí, el L tiene un solo sermón, y así es. Siempre va a terminar en Cristo y en el Evangelio. Pero hablaremos de muchas temáticas. Pero te quiero mostrar siempre que en todas las temáticas, por bueno que tú seas, nunca estarás a la altura de cumplirlo perfectamente. Y es por eso que siempre necesitarás el Evangelio. Siempre necesitarás recorrer y correr a Cristo. Entonces, no importa cuán hermosa sea la casa, si los cimientos están rotos. ¿Correcto? ¿Cierto? ¿Alguien ha tenido que lidiar con ese desastre? Si tu base está rota, tus lindas paredes se van a agrietar. Tu techo se caerá, la casa quedará inutilizable si las bases son malas. Se vuelve imperativo que nos anclemos en lo que es verdadero y lo que es correcto. Y eso es el Evangelio. Y que nunca nos alejemos de él. Es un imperativo que debemos abrazar. Sé que hay 1000 preguntas que tenemos. Tal vez tú te preguntas, ¿qué pasa con los dinosaurios? Entiendo eso, pero te digo que lo que tú necesitas, más que entender qué sucedió con los dinosaurios, es el Evangelio. Tal vez una buena pregunta, ¿existe vida en otros planetas? ¿Existen los dinosaurios? No, pero yo quiero que permanezcamos ahí en el Evangelio. Entonces, justo en medio de esta expansión masiva del primer siglo, del primer viaje misionero de Pablo, si recuerdan lo que cubrimos la semana pasada, la iglesia de Antioquía liberó a Pablo y a Bernabé y ellos viajaron unos 240 kilómetros de distancia y en cada ciudad en la que se detenían ellos predicaban el Evangelio. Hombres y mujeres fueron salvos y establecieron iglesias y siguieron adelante y nos alejamos unos 200 kilómetros, 240 kilómetros y luego regresamos a Antioquía y cuando llegan a Antioquía se desata un desacuerdo. Y quiero que comencemos leyendo ahí en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 5, que dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia a pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Te invito a que oremos para que Dios nos dirija esta mañana. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Habla a mi vida por ella y te pido que hable a nuestros corazones por medio de tu palabra. Tu palabra es tan rica en sabiduría y como también tu evangelio, por medio de ella, declarado, dando testimonio acerca de Jesucristo, es una palabra que también es transformadora. Ayúdanos a estar firmes, anclados a tu evangelio en cada predicación y que hoy día no sea la excepción y podamos juntos disfrutar de tu gracia por medio de tu palabra. Úsame para tu gloria, Señor. Pon palabras en mi boca para animar a aquellos que nos ven hoy, sean creyentes o no creyentes. Que todos sean muy bienvenidos en esta mañana y que podamos, quienes somos creyentes, ser confrontados en nuestra pecaminosidad y ser transformados para caminar hacia ti. Y aquellos que son no creyentes esta mañana puedan ser desafiados tal vez a ver cómo el cristianismo, tal vez para muchos de ellos había un estereotipo de lo que eran los cristianos o el cristianismo y que tal vez no era lo bíblico. Y también que sean desafiados en su manera de vivir. Gracias, Padre, gracias por este tiempo y glorifícate en nuestras vidas. Habla a tu iglesia por medio de mis labios, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Bueno, así que aquí está la pregunta que surge a medida que el Evangelio sale del estricto judaísmo y entra a los gentiles, es decir, a ti y a mí. Los judíos entendieron que eran una comunidad de fe llamada por Dios, nombrada y del pacto. Y equivocadamente dueños de Dios monopólicamente. Ese es un error que Israel empieza a tener. Y ese era el punto de vista. Ellos fueron llamados, y eso es correcto, pero dueños exclusivos, eso es incorrecto. Nunca fue así. Dios viene a Abraham y Dios mismo le dice: de ti crearé un pueblo de mi propia posesión y te llamaré y serás mi pueblo. Los judíos querían que los gentiles, para adorar al único Dios verdadero, deberían pasar por todo el proceso y la completa obediencia a la ley moral y a la ley ritual de Moisés. Lo que significaba que debían circuncidarse físicamente y que debían obedecer toda la ley ritual además de la ley moral. Así que la ley moral no son solo los 10 mandamientos. La ley ritual, y déjame revisarlo rápido esto, es un poco porque hubo una circuncisión física donde se cortaba el prepucio de los hombres, y luego hubo leyes de pureza muy rígidas y rigurosas, de lo que comían, de lo que no comían, con quién se sentaban a la mesa, con quién no, con quién se podían juntar, con quién no se podían juntar, y tenían que lavarse las manos de cierta manera y una cierta cantidad de tiempo y veces al día, antes de comer alimentos, antes de ir a adorar. Había leyes sobre qué alimentos estaban limpios, qué eran los alimentos que podían comer y cuáles eran los inmundos, y había una abstención total de cualquier cosa que contuviera sangre. Esa era la ley ritual. ¿Qué es lo que buscaba esto? ¿Y qué es lo que buscaba Israel? Esto buscaba que fuera Israel una nación perfecta en ese mundo, en todo sentido de la palabra, que hasta en su salud Israel fuera diferente a todo el mundo conocido de la época, para que de todo el mundo vinieran a conocer al Dios de Israel, al Rey de Israel, que era Dios mismo. Por eso Israel se marcaba la diferencia en leyes relacionales, en leyes también de sanidad, para que el mundo viera la salud, el bienestar que había en Israel, que nunca se logró por lo demás, pero era la idea de Israel, para que del mundo entero vinieran a buscar al Dios de Israel. Entonces el argumento que se sostiene aquí en Antioquía es que una iglesia que se compone principalmente de gentiles, que era la iglesia de Antioquía, fue que estos gentiles no eran salvos, sino que para convertirse en cristianos primero ellos debían convertirse en judíos. Bueno, Pablo no está de acuerdo con esto, y entonces Pablo y Bernabé, de acuerdo con el texto, tuvieron un encontrón con los hermanos de esa iglesia que estaban imponiendo que tenían que ser judíos primero, lo que significa que hay un pequeño estallido en esta iglesia de Antioquía, que la semana pasada decía que es la iglesia que queremos ser, pero es una iglesia que peca igual que Iglesia Curaoma, igual que cualquier iglesia que tú puedas conocer, y discuten y debaten, y esto lleva a lo que la historia cristiana se llama el Concilio de Jerusalén, que es el primer concilio de la era cristiana. Entonces regresan a Jerusalén, y recuerda que estamos en Antioquía y ahora volvemos a Jerusalén y nos reunimos con los apóstoles y los ancianos y estamos tratando de llegar al fondo de esta pregunta. Y la pregunta que ellos tenían es: ¿hay algo que debemos hacer para la salvación además de la fe y la gracia solamente? ¿Hay algo que necesitemos agregar a lo que Cristo ha hecho por nosotros para ser salvos? Fundamentalmente esa es la pregunta de base. Y la primera pregunta que ellos tenían es: ¿deben los gentiles primero convertirse en judíos? ¿Tienen que obedecer la ley moral y ritual? Esa era la pregunta que ellos tenían. Y la segunda pregunta, que también debe responderse de este texto, porque es también la que plantean, es: bueno, si los gentiles no tienen que convertirse en judíos ritualistas, entonces ¿cómo se supone que debemos tener comunión unos con otros? Recuerda que parte de las leyes es que no podías sentarte a la mesa con un gentil. Entonces, si es que ellos no tienen que seguir nuestros ritos, entonces ¿cómo ahora nosotros vamos a poder sentarnos con ellos a la mesa? Esas eran las dudas que los israelitas tenían. Y lo que querían decir con esto es que si uno de ustedes ve algo como su libertad y otro ve lo mismo como algo que contamina, ¿cómo vamos a estar en comunión unos con otros entonces? Y la pregunta no se trata de la ley moral de Dios, porque Pablo a todas las iglesias que planta habla sobre la santidad, habla sobre la rectitud, habla sobre las expectativas de Dios para que vivamos una vida santa y pura. Entonces no se trataba de la ley moral, sino que se trataba de la ley ritual. No era la ley moral la que debatían, era la ley ritual. ¿Tienen que circuncidarse estos hombres? ¿Tienen que dejar de comer su
su filete, su lomo vetado a punto o tienen que comerlo 3/4? ¿Tienen que sacar el tocino de sus hamburguesas o pueden comer hamburguesa con tocino? Esas eran las preguntas, porque no podían comer cerdo y no podían comer sangre. Entonces, si no lo hacen, ¿cómo se supone que vamos a ir a sentarnos a la mesa juntos? ¿Cómo se supone que nosotros vamos a poder compartir la vida con ellos? Y esas son las preguntas en juego. Y a partir de ahí vamos a seguir adelante y quiero que sigamos desde el versículo 6 al versículo 11, que dice: los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este punto. Y después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Entonces, en torno a la pregunta, ¿hay algo además de la fe en la gracia que sea necesario para la salvación? Y aquí están los argumentos de Pedro. ¿Los gentiles tienen que convertirse ritualmente en judíos? Y el primer argumento de Pedro es Cornelio, es su experiencia con Cornelio, que lo vimos en Hechos capítulo 10. Pedro va a la casa de Cornelio, Cornelio un oficial al mando de la corte italiana, ¿cierto?, del Imperio Romano, y es una especie de fuerzas especiales del general italiano. Y no hay que jugar con él. Es un fuerza especial, así que no te tienes que meter con él. Y Pedro va y le predica el Evangelio y el Espíritu Santo cae y fueron salvos Cornelio y toda su casa. Y el argumento de Pedro, al salir de la puerta, él le dice, mire, oye, no había nada de ritualista en la casa de Cornelio. Cuando el Espíritu Santo de Dios cayó y lo salvó, no fui y le dije, mira, muy bien Cornelio, aquí está lo que tú tienes que hacer, tienes que ser circuncidado, tienes que sacar el jamón serrano que tienes colgado en la cocina y hermano, de ahora en adelante será mejor que tu bife chorizo esté bien asado o si no para ti no va a haber parte en el reino de Cristo. Pedro está diciéndole eso, yo nunca tuve que decir eso. Simplemente prediqué a Jesús crucificado y el Espíritu Santo cayó. Miró el corazón de Cornelio y por fe en la gracia Cornelio fue salvo. Ese es el argumento del apóstol Pedro. Y su segundo argumento fue, hermano, ¿realmente le estamos pidiendo a estos gentiles que hagan lo que los judíos no han podido hacer en muchos años? O sea, por un lado tenemos el caso de Cornelio y por otro lado tenemos la misma experiencia judía. Nunca hemos podido cumplir todas las exigencias que tenemos para nosotros mismos. Y ese es un argumento maravilloso. El primer argumento fue, no había nada ritualista cuando Cornelio se salvó. No fue la adhesión a la ley mosaica lo que salvó a Cornelio, fue la fe en la gracia de Cristo. Y segundo argumento fue, hermanos, no hemos podido cumplir la ley. Nuestros padres no pudieron cumplir esta ley. Nadie ha podido cumplir esta ley. Entonces, la verdad, tal como Pedro... Y me río mucho de los judaizantes de hoy en día, que quieren celebrar las fiestas judías, y de hecho los mismos judíos los echarían a patada de sus fiestas, porque ritualmente no pueden estar ahí y ellos quieren celebrar hoy la fiesta judía, pero dale, insistiendo en judaizar con el cristianismo, ni los judíos pudieron cumplirlo, mucho menos ustedes occidentales van a poder cumplirlo. No es para nosotros esas fiestas, pero bueno, si quiere hacerlo, tienes libertad, pero no tiene sentido hoy en día. Y te he dicho esto un montón de veces, y quiero decírtelo hasta que me llame de regreso a mi hogar celestial, mi Padre celestial. La ley mosaica, tanto la ley moral como la ley ritual, no fue dada no para que ellos pudieran ser salvos por medio de ella, sino para que nos demos cuenta que no podemos salvarnos con nuestra fuerza. Ni la ley moral, ni la ley ritual, los judíos pudieron cumplirla. Por ende, eso evidenciaba que no podían salvarse con su fuerza. Y si nosotros creemos que lo cumplimos, estamos siendo mentirosos. Y esa no es una pregunta, es una afirmación. Nosotros no podemos cumplir la ley moral. Y bueno, no practicamos la ley ritual porque no tenemos que hacerlo. Y, por ejemplo, yo he codiciado. Entonces aquí, cartas sobre la mesa. Ha habido momentos en que le sucedieron cosas malas a personas que yo pensé que merecían cosas malas.
y me gustó. Y eso es terrible. Y no me condenes por esto. Y eso es codicia, cuando deseo el mal para el otro. Hay veces que le han sucedido cosas buenas a personas que yo creía que no merecían las cosas buenas y me sentí frustrado por eso y envidioso. Y eso es codicia. Esa es una acusación perversa contra Dios, de que Él no sabe qué es mejor para ellos o qué es mejor para mí. O Él es quien determina qué le sucede a cada persona. Si yo, tratando de ascender a su trono, cuando pienso de esta manera, nunca he asesinado a nadie, pero he sentido tal vez la necesidad. No me juzgues por esto. Nunca he asesinado a nadie, pero lo pensé. Como lo dice el humorista. No lo dije, pero lo pensé. Y si hubiera golpeado en la garganta rápidamente y que parezca un accidente, que ojalá Dios me hubiese podido dar ese don en ese momento. Tal vez lo he pensado, pero no lo he hecho, lo he pensado. Y eso muestra qué hay en mi corazón. A veces me encuentro leyendo el último capítulo de Nehemías acerca de cuando Nehemías pierde la cabeza, se vuelve un poco loco y le arranca las barbas de la cara, dice la palabra del Señor, y los golpeó con palos. Y muchas veces yo pensé, hoy Señor, podría yo tener ese ministerio también. Y porque muchas veces hay personas que me encantaría usar el ministerio de Nehemías, arrancarle las barbas y darle unos palos. Y sí, ese es mi pecado, está ahí en mi corazón. El ministerio del dolor, qué ganas de ser el ministro del dolor. Pero creo que eso sería genial. Y eso muestra mi corazón, cómo yo no puedo cumplir la ley moral. Yo nunca he engañado a mi esposa, pero tengo que proteger mis ojos. Constantemente debo proteger mis ojos. Debo pedirle a Dios que me dé fortaleza para que mis ojos no miren donde deben mirar. Necesitamos seguir adelante en esto. Necesitamos el Evangelio. Soy culpable de todas estas cosas que he dicho y somos culpables de ello. Y la única prueba que importa alrededor de esto es la ley moral, porque fallas. Y fallas porque está diseñada para que falles. La ley moral fue diseñada para eso. Nunca fue diseñada para que tú y yo fuéramos salvos por medio de ella, sino que con ellas entenderíamos que necesitamos ser salvos. Estas leyes demostrarán que no podemos y que necesitamos un Salvador. Y la ley ritual no es diferente. Es muy estricta, pero hay buenas noticias, ya que hay una justicia que reemplaza la justicia de los fariseos, y es la justicia de Cristo. Y eso es lo que Cristo dijo: yo traigo una justicia que reemplaza y que es superior a la justicia de los fariseos, y es la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la argumentación de Pedro es esta: oigan, escuchen, nuestros padres no pudieron hacer esto, no hemos podido hacerlo. El punto del mensaje del Evangelio es que Dios lo ha hecho por nosotros en Cristo. Y el argumento de Pedro continúa diciendo: estamos siendo salvos de la misma manera que ellos son salvos, por la fe en la gracia. Así es como funciona la salvación. Este es el gran argumento de Pedro ahí en este concilio de Jerusalén. Y esto continúa, versículo 12, dice: toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Bueno, una vez más, Pablo y Bernabé simplemente se lanzan al ataque y comienzan a testificar de todas estas ciudades en las que han estado, de todos estos hombres y mujeres que han llegado a conocer a Jesucristo, de todos los que han sido convertidos, todas estas iglesias que se han plantado. Empieza Pablo y Bernabé a argumentar. ¿Recuerda la semana pasada cuando estábamos leyendo quiénes eran los líderes de la iglesia de Antioquía? Todas estas personas, todas estas etnias diferentes, todos estos pecadores que Dios pone a liderar la iglesia. Aquí estos hombres dicen: no, primero tienen que convertirse en judíos. Bernabé y Pablo responden diciendo: no tienen que hacerlo, no tienen que ser judíos, porque ya se han salvado, sabemos que se han salvado, observamos nosotros el poder de Dios trabajando en ellos y fluyendo a través de ellos. Ellos fueron testigos de la transformación y el poder del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Entonces, a partir de ahí, empieza ahora Jacobo, que es Santiago, comienza a hablar. Y fíjate que todos los grandes bateadores, todos los que están hablando fuerte, todos los peces gordos grandes, están del lado del Evangelio. No sé si te diste cuenta en el texto. Todos los peces gordos, todos los hombres santos, poderosos de Dios, que Dios usó para su gloria, para expandir el Evangelio en esa época, están del lado del Evangelio. Y esto es muy irónico. Así que quiero que vamos juntos al versículo 13, el versículo 13 al 18, que dice: cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para la honra de su nombre.
Esto es un lenguaje muy profundo que estás viendo aquí. Esto está apuntando directamente al padre de Abraham, de Génesis 12. Y continúa, dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. La primera pregunta que aquí acaba de resolverse ya está bien, más o menos listo. Sí, parece que los gentiles no tienen que hacerse judíos. Y los argumentos de Jacobo son un poco diferentes a los de Pedro y Pablo y Bernabé. Su argumento es: Dios nos ha dicho desde el primer día que esto es lo que Él iba a hacer. Eso está claro. Y aquí lo que está haciendo es citando al profeta Amós y al profeta Jeremías para probar su punto. Y Dios ha dicho desde el primer día que rescataría de entre todas las tribus, lenguas y naciones de la tierra y que haría un nuevo pueblo. Ya no está singularmente marcado por el etnocentrismo, sino que de todo el mundo, de toda etnia, Dios traería para hacer su pueblo, y sino más bien un nuevo pueblo que sería para Jesús. Y esto es lo que Dios ha estado haciendo desde el primer día. Pero aquí está el problema: ¿cómo vamos entonces a la mesa uno con otros? Si es que ya, ellos no tienen que ser judíos, pero nosotros por nuestra ley no podemos sentarnos a la mesa con alguien impuro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y permítanme usar esta palabra, y cómo iremos, que ellos dicen, ¿cómo iremos a la comunión unos con otros? Sentarse a la mesa en el primer siglo es signo de compañerismo. Y esto es lo que acaba de suceder. ¿Qué pasa si alrededor de la mesa, lo que uno disfruta en su libertad, uno ve algo, el otro ve algo que es profano y que no es santo? ¿Cómo iremos a la mesa unos con otros? Y voy a usar una ilustración más fácil que te pueda servir a mí, a ti y a mí. ¿Qué pasa si uno de nosotros ama un buen vino? Nos encanta una buena botella de vino, nos gusta abrirlo y dejarlo respirar, incluso tal vez tenemos una de esas cosas decantadores, ¿cierto? Y solo dejamos que esa cosa respire antes de verterla en nuestra copa, y eso tal vez lo amamos. Ahora, estás dentro de tu derecho bíblico de disfrutar eso o no, hay libertad bíblicamente en eso. Quizás te guste un vaso de whisky con hielo, no, mejor sácale el hielo, tal vez. Cosa de gusto. Y está en tu derecho de disfrutar de eso. No hay nada bíblicamente pecaminoso en un vaso de eso. Nada. Hay muchos que argumentan en contra de la sabiduría de hacer eso o no, pero eso no significa que sea pecaminoso y que tenga algún tipo de integridad exegética, bíblica, y eso te haga infiel. No, para nada. Pero, ¿qué pasa si tu hermano o tu hermana o alguien que está en tu familia de la comunidad cristiana disfruta esa libertad? ¿Y qué pasa si donde puedes tomar un vaso, puedes reunirte para cenar y abrir ese vino, o puedes traer una buena botella de vino? Pero ¿qué pasa si bebieras esa botella, tal vez un Silver Oak de 40 años, añejado, pero para el hijo de esa persona en esa casa? Un vaso se convirtió en 2 vasos, y se convirtió en 3 vasos, y se convirtió en una botella, y lo siguiente que sabe es que despierta al otro día con un nuevo tatuaje en su espalda. ¿Todavía tú sacarías esa botella sabiendo que está ese joven que lucha y que tiene problemas con el alcohol? Bueno, esta es la pregunta en cuestión. Eso es lo que está pasando, algo muy similar a esto. Y los judíos veían la sangre como una contaminación, porque claramente en ese tiempo no había medios de refrigeración, pasteurización, no había nada que protegiera los productos, refrigeración, no había nada de eso que hoy tenemos hoy en día. Entonces la sangre acumulada generaba bacterias, mucha gente moría por eso, al igual que la carne del cerdo, que era una carne que se descompone fácilmente. Por eso no podían hacerse tatuajes. De hecho, por eso Levítico 19 dice que ni siquiera la punta de sus barbas podían tocar. Entonces, si tú eres de los que cree que no puedes comer prieta porque es sangre, tampoco puedes afeitarte, porque el mismo capítulo donde sale eso, sale que no podían tocar la punta de sus barbas. Entonces, para ser consecuente bíblicamente, no puedes comer esa sangre, pero no te puedes afeitar tampoco, para ser bíblico, ¿cierto? Pero entendemos que esos eran rituales judíos y eran netamente de sanidad y de cultura de salud, porque en la época no estaban los medios que hoy tenemos.
También ellos vieron ciertos aspectos de la inmoralidad sexual que prevalecían entre los gentiles y ellos lo veían como contaminación. Entonces, así que no solo estaban contaminados los gentiles, sino que también a ellos, solo por estar en la mesa con los gentiles, estar cerca, ellos también eran contaminados. Esta era la creencia de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema si los gentiles son libres y pueden disfrutar de su libertad? Y quiero que mires estos versículos teniendo en mente la visión de Pedro. Y por eso te animo a esto. Este texto que vamos a leer es muy raro porque pareciera que se contradice, pero ten en mente lo que está diciendo aquí y que lo que va a decir Jacob, en mente con lo que Pedro vivió, donde Dios le dijo que no existe nada impuro, ya que Dios mismo lo creó. Dios le dijo, nada es impuro, o sea, ni el cerdo es impuro, ni la sangre, ni una prieta es impuro porque es creado por Dios. Y vemos aquí lo que dice, mira el versículo 19 al 21, dice: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Y aquí me encanta porque él dice, yo considero. Y es una apreciación muy personal y creo que por eso tenemos tanta libertad en esta área. Pero él dice, yo considero que debemos dejar de poner trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Ahora, tenemos que hacer algo aquí, porque algo realmente tonto acaba de suceder, parece. Jacobo simplemente dijo, no vamos a ponerle los rituales a los judíos, a excepción de este conjunto de rituales. Es muy raro lo que está haciendo aquí Jacobo. Por cierto, son todos más o menos excepto la circuncisión. Fíjate que todos los rituales, no le vamos a imponer rituales, le vamos a imponer todos los rituales menos la circuncisión, pero no le impondremos los rituales, pero sí le impondremos los rituales. Es muy paradójico lo que pasa aquí. No vamos a obligarlo a hacer los rituales, excepto estos rituales. Entonces, ¿qué acaba de pasar aquí? Lo que sucedió aquí es una hermosa imagen de cómo debería ser la comunidad cristiana. Lo que significa que mis derechos son gratamente establecidos para tu bien. Mis derechos, Dios me los da para tu bien. Mis derechos y libertades son para servir a otros. Y esto me encanta. Hemos tenido esta charla a menudo, específicamente en el contexto de la iglesia local, aunque creo que esto siempre se extiende a toda la iglesia. Tú y yo, por naturaleza, por el pacto de amor con Dios, somos un pueblo del pacto. No somos personas contractuales, somos pueblo del pacto. Una persona o una relación contractual es una relación que se basa en un contrato. Y un contrato es algo así. Si tú haces esto, yo haré esto por ti. Eso es una relación contractual. Pero estamos en una alianza unos con otros en Dios. Entonces, en lugar de decir, será mejor que hagas estas cosas por mí, la postura del Evangelio es, voy a convertirme en esto por ti. Y hay algo muy hermoso y estabilizador en un lugar que funciona de esa manera. Mira, piénsalo. Los votos del día de la boda son increíbles. ¿Tú alguna vez te has dado cuenta de cómo son los votos que se declara el novio y la novia en el momento de casarse? Dice, para bien o para mal. Así es el texto cuando se lo declaran. Estaré contigo para bien o para mal. Estemos mejor o peor. Y fíjate que ese voto está reconociendo el primer día que esto podría salir mal. Y no parece fuera de lugar eso en el día de una boda donde ahí tienes flores, música, todo el mundo está vestido muy hermoso y tienes que reconocer delante de todo que esto podría salir muy mal. Bueno, ¿no deberíamos, debido a la celebración, decir para bien o para mejor? No, eso es lo que justamente decimos. Decimos para bien o para mal. Y eso, cuando decimos para bien o para mejor, eso no es un pacto. Eso es contractual. Si es mejor, estoy contigo. Es condicional. Pero un pacto no importa. No voy a ir a ninguna parte. Si esto sale mal, estaré aquí para bien o para mal. Eso es un pacto. Y la familia del Evangelio ese es el amor del pacto. Y así es como debemos caminar unos con otros. Estoy por ti, anhelo servirte, anhelo ser esto para ti, anhelo animarte en tu maduración continua. Entonces, si esto te hará tropezar, prefiero no hacerlo. Simplemente no te vamos a tentar. Incluso como pastor de esta iglesia, hay ciertas decisiones que tomo, que soy libre de poder ir mucho más allá, pero simplemente no lo hago. Hay cosas que puedo publicar en Facebook, pero no lo hago.
Hay fotos que yo podría sacarme por mis redes sociales, pero no lo hago. Y es por mi temor de que pudiera dañar o herir a alguno de ustedes, que tal vez están endurecidos, tal vez por la fragilidad de este mundo, o porque son aún cristianos en vías de madurez. Y podría usarlo como excusa para no confiar en Iglesia Curauma, para no someterse con gusto a los líderes, si es que yo publicara cosas que tal vez soy libre de publicar. Y lo hago muy feliz. Disfruto mucho más amarte que hacer lo que yo quiero. Disfruto amarte y hacer lo que yo quiero. ¿Tengo derecho? Absolutamente tengo derecho. ¿Voy a aprovechar mi derecho? No. No voy a aprovechar mi derecho. Voy a tratar de vivir lo más simple posible. ¿Por qué? Porque quiero animarte en el Señor. Deberíamos estar constantemente estableciendo nuestras libertades para que nuestros hermanos y hermanas puedan florecer. ¿Dónde se trata de mí y lo que quiero de mí y lo que merezco? No es un pecado. ¿Cómo puedes decirme que no? Yo hago lo que quiero. Total, no es pecado. Simplemente cuando tú dices eso, revelas que tienes una actitud malvada, egoísta, que te absorbe la vida y que es todo sobre ti, que además es contraria al Evangelio. Jacobo no está tratando de establecer la ley ritualista. Él está diciendo, considera a tus hermanos cuando caminen unos con otros. Considera a tus hermanos en la mesa. No hagan nada que les robe poder disfrutar de la compañía y disfrutar del Señor. Y solo agregar esto, que esto en la Biblia siempre es tocante a un conjunto, cuando hay un conjunto de personas que piensan lo mismo y que culturalmente vamos a afectar a un grupo de personas y que culturalmente podría ser complejo para ellos, pero nunca la Biblia considera hacer esto cuando es por el capricho de una sola persona. Nunca tú lo vas a ver que es por el capricho de uno que se procede toda una iglesia a proceder conforme él. No, es por aspectos culturales. Aquí tú tienes judíos y gentiles, por amor a los judíos. A los gentiles se le pide eso. De hecho, en Corintios tú vas a ver que por amor a los gentiles se le pide a los judíos proceder por ello. Aquí es para los judíos. En Corintios va a ser para los gentiles. Y ahí tú ves cuál es el ADN de la iglesia. Cómo yo por amor a ti no lo voy a hacer. Y estoy feliz de hacerlo. Bíblicamente no hay nada que diga que está mal hacerse tatuaje, excepto Levíticos 19, imprimir señal alguna sobre tu brazo. Pero eso es una ley sanitífera, igual que la ley ritualista. Yo puedo hacerlo, pero nunca me lo he hecho porque vengo de un contexto pentecostal donde a mis hermanos pentecostales no le parece bien y disfruto más amarlos que hacer algo que yo quiero, que me gusta mucho, pero es mucho más animante para mí poder amarle a ellos. Y luego, a partir de este texto, terminamos esto comenzando, y quiero comenzar del versículo 22 al 35, para terminar ya esta sección que hoy día estamos viendo. Entonces, los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Bersabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. No nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos hermanos. Permítanme tratar de explicar lo que acaba de pasar aquí. Donde reinaba la duda y el miedo, fíjate, el Evangelio fue reintroducido en la iglesia de Antioquía y celebraron. Quiero que me escuches decir esto. Desde el momento en que te conviertes en cristiano hasta tu último aliento en la tierra,
Necesitarás una y otra vez ser reevangelizado. Tendrás que recordar lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Vas a mirar alrededor por el resto de tu vida y verás a aquellos que parecen estar más lejos que tú, aquellos que son más apasionados que tú por el Señor, aquellos que son más disciplinados que tú. Tendrás tus propias luchas en el ámbito de la moralidad. Tendrás tus propias luchas en el ámbito de la vida en tu mente también. Tendrás tus propias luchas con respecto a tu búsqueda de Dios. Y en medio de esa lucha, lo que más necesitas es que te recuerden el Evangelio. Solo tendemos a olvidarlo. Es común que tendamos a olvidarlo. Entonces, semana tras semana, lo que hacemos aquí es tan ridículamente simple. Solo tratamos de volver a evangelizarte cada domingo, cada comunidad misional, cada discipulado uno a uno. No sé cuánto tiempo tú llevas aquí en Iglesia Curauma. Alguien ha dicho que realmente yo tengo solo un sermón. Y sigo saliendo de diferentes textos. Yo ocasionalmente agrego una ilustración nueva, pero es el mismo sermón, es el mismo mensaje, porque es el que debes escuchar el resto de tu vida. Sin ¿cómo podríamos incluso tener una conversación sobre matrimonio? Sin el Evangelio, ¿cómo podemos tener una conversación sobre los niños y la crianza? Sin el Evangelio, ¿cómo podemos hablar de dinero? Sin Evangelio, cualquiera de estos puntos de dolor en tu vida, ¿cómo podríamos discutir algo de eso si no tenemos el Evangelio en vista? El amor iniciador de Dios que ha hecho visible en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo podríamos hablar de eso? No podemos hablar sobre el sufrimiento sin una visión del Evangelio en el lugar correcto. No podemos hablar de eclesiología o de cómo funciona la iglesia sin el Evangelio. Necesitamos ser evangelizados semana tras semana para que no nos alejemos del Evangelio y no comencemos con miedo y control a tratar de manipular a las personas para que sean seres morales, para que se hagan buenas personas. No, solo con el Evangelio. No buscamos la conformidad. Estamos tras la transformación. El hombre puede conformarse, pero solo el Espíritu Santo de Dios puede transformarle. El hombre cuyos nudillos son blancos por tratar de modificar su comportamiento y se aferra y quiere cambiar su comportamiento, ese hombre no es libre. Él no es libre. Y ahora hay temporadas de nuevas vidas en las que vemos y en las que vamos a tener que hacer algunas cosas, por supuesto que sí, hay momentos que sí tenemos que hacer, y la santificación es un acto conjunto entre la obra del Espíritu Santo y nosotros, pero tu salvación no hay nada que pueda hacer para obtenerla. Debemos encontrar nuestro fundamento en el Evangelio y solo en el Evangelio, y a partir de ahí construyamos, plantemos, enviemos, vamos a los confines de la tierra, pero vamos a los confines de la tierra con el Evangelio. En el fondo me gustaba una frase de un predicador que decía que no plantamos iglesia, lo que nosotros hacemos es plantar el Evangelio. Donde vamos, plantamos el Evangelio. Y queremos movernos por el mundo plantando el Evangelio. Y donde se planta el Evangelio, se genera una comunidad en torno al Evangelio para vivir y vivificar sus vidas. Y si hay alguna otra motivación, queremos siempre plantar iglesias del Evangelio. Y si hay alguna otra motivación, estamos construyendo sobre terreno desigual y eso es peligroso. Si hay otra base para construir la iglesia, si hay otra base para construir las relaciones, se va a mover como arena movediza y no el Evangelio. Si tú estás rompiendo relaciones por la vida, si tú todo empiezas y tu vida se ha tratado de romper relaciones, te lo aseguro, son relaciones que no se han construido desde el Evangelio. Y se necesitan dos personas del Evangelio para hacer eso. La base no se sostendrá y va a terminar mal si no es el Evangelio. Y fue justamente este mensaje de Jesucristo, la dinámica de la gracia de Dios, la que transformó no es mi iglesia madre, donde yo conocí a Cristo, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, ahí en Nueva Aurora. De ser una comunidad dividida desde dentro, se transformó en una comunidad centrada en el Evangelio, donde el pelambre, donde el hablar mal unos de otros fue desterrado, donde empezamos a ver transformaciones de carácter del Evangelio, donde unos a otros empezaron a llevar sus cargas, donde unos a otros empezaron a confesar sus pecados. Eso fue transformador, tan transformador que estuvieron dispuestos, siendo una pequeña congregación,
estuvieron dispuestos a despojarse de 13 personas que estaban siendo útiles en esa iglesia para que vinieran a plantar Iglesia Curauma. Esa generosidad solo puede fluir de una iglesia cuya base es el generoso evangelio de Jesucristo. Cristo es nuestro ejemplo de plantador. Él vino y plantó la iglesia de todas las épocas. Esta se sustenta en Él, esta se edifica en Él, porque Él es quien la edifica. Y la iglesia se trata de Él. Tenemos solo un modelo de plantación de iglesia y es con el evangelio en el centro de sus sermones, en el centro de su consejería, en el centro de su liderazgo, en el centro de toda su práctica, en el centro de la disciplina, en el centro de su economía, en el centro de todo lo que ella hace. Esa es la iglesia de Jesús. Volvamos al evangelio una y otra vez hasta que Jesús vuelva y por la eternidad sigámoslo viendo a Él, a Jesús por la eternidad, mirándolo a Él como el centro de toda la eternidad. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Oremos. Padre, gracias por nuestro tiempo juntos hoy. Oro donde estamos tal vez cansados de agregar con nuestra fuerza, donde estamos cansados de tratar de generar lo que nos ha sido dado gratis. Ayúdanos a descansar. Dios, sabemos que tú abrirás nuestras manos, aliviarás la presión de nuestros corazones y que podamos descansar en tu aceptación en Cristo. Oro para que nos recuerdes que cuando nos rescataste al principio no sabíamos nada de lo que debíamos hacer o no hacer. Sabíamos que tu gracia había sido prodigada sobre nosotros y eso condujo al arrepentimiento y la búsqueda de cosas santas. Oro ahora, Señor, para que busquemos cosas santas, que persigamos el saber que somos aceptados en ti. Así que cambia donde hemos corregido en exceso y hemos tratado de hacerlo con nuestra fuerza, donde hemos tratado con celo tratar de controlar y manipular en lugar de descansar y ser transformados en Cristo. Oro para que nos perdones y nos guíes de la manera correcta. Es por tu hermoso nombre, Jesucristo, que oro. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Yo amo esa cruz donde Cristo murió por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. En vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene sumo valor. Pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin igual. Pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en
en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esta cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esta cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Wow, glorioso. Gracias, Señor, por otro domingo más de poder celebrar. Qué bueno, y espero, anhelo y deseo siempre que seas animado con el Evangelio. Que esta palabra del día de hoy te remezca, te impulse, te anime y que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón. Y si tú eres un no creyente, así es la dinámica de la iglesia. Si tu experiencia ha sido distinta, tal vez no ha sido cristianismo lo que experimentaste. El cristianismo está lleno de gracia. No se trata de lo que tú debes hacer. Este es un regalo, y de verdad que no se trata cómo estás, no se trata quién eres. Dios te ama donde estás, cómo eres y quién eres, y Él está dispuesto a recibirte. Si te has sentido rechazado, si has sentido la intolerancia muchas veces de nosotros como iglesia, te pedimos perdón y te animamos a que puedas disfrutar de Cristo, que es un Cristo de manos abiertas recibiendo a quien sea, pero que Él se encarga de transformar, de cambiar y de ir poniendo su corazón en el corazón de quienes confían en Él. Que Dios te bendiga si eres nuevo acá en Iglesia Curauma. Y quiero que juntos podamos también terminar ya esta reunión dominical y dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho y animarte en el Evangelio para lo que queda de la semana. Y quiero invitarte y quiero leerte para ti Números capítulo 6, versículo 24 al 26, que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma, que tengas una excelente semana.